Desde la antigüedad, el ser humano ha buscado por muchos medios encontrar la forma de poder comunicarse con los muertos, de crear un vínculo entre este mundo de los vivos con ese otro mundo oculto del que nada sabemos. ¿Existe acaso la vida más allá de la muerte? Y si existe, ¿podemos ser capaces de comunicarnos con esas almas? ¿Es posible escuchar sus voces? Las increíbles psicofonías de Marcelo Bazzi. El primer hombre que logró captar la voz de una persona fallecida fue el documentalista Fredrik Jorgenson, quien en 1959, mientras se encontraba grabando los sonidos de aves en un bosque de Suecia, logró captar un sonido que él identificó de inmediato como la voz de su madre, fallecida unos años antes. El fenómeno sería bautizado luego como psicofonía, es decir, la grabación de personas fallecidas utilizando cualquier dispositivo electrónico. Desde el episodio de Jorgenson, muchas personas se empeñaron en la tarea de grabar esas voces de ultratumba. Uno de los investigadores más importantes de este fenómeno fue el italiano Marcelo Bazzi. Este investigador italiano nació en Grosseto, en la región de Toscana, en 1927, pero se interesó en los fenómenos paranormales desde el año 1949. En un principio comenzó a experimentar con la llamada transcomunicación instrumental, que era la grabación de estas voces a través de aparatos electrónicos, en su caso con el uso de grabadoras de cinta magnética. En sus primeras experiencias, Bazzi logró recibir las voces de familiares y amigos fallecidos. Uno de estos contactos iniciales fue el que tuvo un buen amigo llamado Nando S., quien había fallecido recientemente. Bazzi lo llamó una noche sentado frente a la grabadora y cuando detuvo la grabación, pudo oír claramente la respuesta de su amigo que le decía: Nando S. está aquí. Experiencias de este tipo le impulsaron a continuar con estos experimentos y a dedicarles muchas más horas de trabajo y esfuerzos. En una de esas sesiones, una de las voces le sugirió que dejara el uso de las grabadoras y que experimentara con receptores de radio. Así lo hizo. Para su sorpresa, usando esta nueva forma de comunicación, las voces eran mucho más claras y fuertes, y las conversaciones con los espíritus eran más fluidas y extensas. Ya para la década de los 70, Bazzi había logrado miles de grabaciones de personas fallecidas. Ellos nos han dado información, pero solo a un nivel humano. Ellos nunca nos dijeron haz esto o esto otro va a suceder. Nos dan citas en días específicos, lo cual es muy importante, ya que parece haber una especie de memoria cósmica que me ha maravillado. Ellos recuerdan cosas que pasaron 20, 30, 40 años atrás. Las personas que asistían a las sesiones de contacto podían reconocer de manera clara la voz de su familiar o amigo en cada una de esas grabaciones. Algunos incluso aseguraban haber recibido a través de estas comunicaciones mensajes y secretos que solo la persona fallecida podría conocer. Uno de esos testimonios es de Milaina, una madre que había perdido a su hijo llamado Massimiliano. En una de estas sesiones, la madre logró escuchar la voz de su hijo que le decía: «Madre, soy yo, Massimiliano». Ella se acercó más al receptor y la voz seguía diciéndole: «Mamá, Massimiliano está aquí esta noche. Escucha a Massimiliano». Quando sono venuta io non ho detto il mio nome né il mio cognome a nessuno. E quella prima sera Massimiliano si è fatto sentire e quindi se io avessi avuto dei dubbi quella sera proprio me li sarei levati tutti perché nessuno mi conosceva. Otro caso es el de Franco Grigiotti. Su esposa Mirella había fallecido en 1997 y recibió varios mensajes a través de la radio de Bazzi. Gli amici che personavano, noi viviamo in democrazia. Luce, Franco, ogni che mi vede Maria Orfa, la persona più brava, non puoi dire che può entrare in questo cammino. La nostra stessa vita non è un cammino.
la storia della fedeltà di questo amore. Sì, lei è presente dopo, ripeto, ancora, che meraviglia, è una grazia che mi concede. El instrumento favorito que utilizaba Bagsi para estos contactos no era nada sofisticado. Era una radio Nordmende de los años 50 conectada a la red eléctrica con un cable que servía de antena. Durante las sesiones, Bagsi se sentaba frente a la radio y comenzaba a cambiar lentamente las emisoras de la radio de un lado al otro del dial hasta encontrar un punto blanco entre dos emisoras. Luego se escuchaba una especie de ventisca que era la señal que el contacto con ese otro lado se había producido. Luego, las voces aparecían en los altavoces de forma clara y natural. En muchos casos, se decía que era el propio Bagsi quien ordenaba a las voces cuando podían aparecer, pues al parecer tenía ciertas habilidades psíquicas o mediúmnicas que le permitían realizar los contactos, pues estos no se producían sin la presencia de Bagsi. La claridad y nitidez de las voces, lo extensas de las psicofonías, así como el hecho que éstas solo podían aparecer si Bagsi estaba presente, hizo sospechar a muchos investigadores que todo esto no era más que un fraude. Es por ello que, para disipar cualquier duda de engaño, el transcomunicador italiano invitó a muchos de sus detractores y escépticos a una sesión en donde ellos podían ver y escuchar en vivo a aquellas voces. La reunión se realizó el 5 de diciembre de 2004 frente a un total de 37 testigos. Entre ellos se encontraban académicos y expertos en radiotécnica de diversos puntos de Europa, como el expresidente de la Society for Physical Research de Londres, David Fontana, o el profesor de física de la Universidad de Nápoles, Mario Salvatore Festa, entre otros. El contacto se produjo. Aquel día las voces aparecieron, logrando identificar a cada uno de los asistentes llamándoles por sus nombres y apellidos. Además, contestaron algunas de las preguntas que estos les hicieron. A veces lo hacían en otro idioma distinto del italiano, pero en español e inglés, según la nacionalidad de cada asistente. La sesión duró alrededor de 1 hora, dejando a los escépticos con más dudas que certezas. Y les invitó a que vieran que no había absolutamente ninguna trampa ni cartón, y en un artículo perfectamente documentado en la revista más seria sobre estas temáticas se cuenta el estupor que reinaba entre todos esos investigadores cuando de la radio de Bagsi no solamente salían esas voces, sino que salían cuando la radio estaba desenchufada. Es decir, el cable de la radio no estaba conectado a la red, no había pilas, no había energía de ningún tipo y aquello seguía saliendo, ¿no? Además de la claridad de las voces, son varias las características que diferencian las psicofonías de Bagsi con las de otros investigadores. Como hemos mencionado, una de las más importantes es la duración. Por lo general, las psicofonías suelen registrar poco más de 4 palabras. Las voces que grababa el transcomunicador italiano podían prolongarse por varios minutos, llegando incluso a media hora. En cuanto a los mensajes, estos eran varios. Algunos de ellos eran mensajes directos a las personas que hacían alguna consulta. Otros eran mensajes que hablaban sobre la humanidad y su futuro, como también descripciones de cómo era ese otro mundo a donde iban las almas luego de la muerte. Lo otro es que Bagsi solía contactar con 6 entidades habituales. Las principales eran una voz masculina que era conocida como Sagio o el Sabio, y la otra una mujer de nombre Alan Cordula, que le hablaba en alemán, un idioma que Bagsi desconocía y decía provenir de una región llamada Hilversum, aunque no especificó si se trataba del mundo de los muertos o de otros planos existenciales.
Tras su fallecimiento en el año 2019, la gran pregunta que tanto buscó responder Marcelo Baxi sigue en pie. ¿Existe vida más allá de la muerte? Y si es así, ¿es posible construir un artefacto que nos pueda contactar con ese otro mundo? Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy. No olvides dejarnos tus comentarios y cuéntanos si alguna vez has podido contactarte con seres del más allá.